empezamos con la presentación de un resultado de un proyecto que elaboramos hace tiempo para la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Tenemos un representante aquí que vamos a conocer en un momento. Y aplicamos realmente un mapeo participativo para localizar fenómenos, problemas ambientales y combinamos esto con otros métodos. Bueno, a ver si entiendo esto. Ok, la estructura de la ponencia es la siguiente. Lo hacemos con el ejemplo de los manglares y los servicios que prestan este ecosistema. Eso solamente es un ejemplo para ver cómo podemos aplicarlo, ¿no? Entonces, hoy me voy a hablar qué son los manglares y cuál es su importancia ecosistémica. Vamos a hablar un poco sobre amenazas y medidas de conservación, impactos de las políticas públicas y el cuarto punto que pueden ver ustedes aquí, creo que es el más importante ahorita que nos ocupa. Es una evaluación georreferenciada de los impactos de las políticas públicas en los manglares. Entonces nos interesa combinar las clásicas entrevistas con expertos, ¿no?, que saben mucho del tema, pero lo queremos dar una dimensión claramente espacial. Eso nos distingue un poco como geógrafos a otras disciplinas, para llegar después a unas conclusiones. Ok, entonces un poco como manglares, es muy rápido, nada más para... creo que tengo problemas con esta tecnología, necesito... No, memoria de presentación. Ok, yo creo que lo hago de manera manual mejor, porque... ¿Sí? Ok, por favor. Bueno, existen 6 especies de manglares en México, cubren un poco menos de... 0.4% de territorio nacional, es relativamente poco, pero digamos es un ecosistema muy importante. En México abarca más o menos 5% de la cobertura de los manglares a nivel mundial en 2013. Como tal vez algunos de ustedes saben, es pequeño el ecosistema, pero muy importante en términos de servicios que da este ecosistema para los humanos, que se llaman servicios ecosistémicos. Entonces son importantes para mitigar impactos ambientales, ¿no?, provocados por cambio climático, por ejemplo. Son barreras naturales contra huracanes, protegen las costas, ¿no?, disminuyen los impactos en la erosión costera, por ejemplo, evitan inundaciones. La siguiente, por favor. Gracias. Y contribuyen también a la captura de carbono, ¿no? También tienen servicios más directos, más medibles, ¿no? Son hábitats muy importantes para la crianza de especies pesqueros, ¿no?, de alto valor, como camarones. También sirven para, digamos, plantas naturales de tratamiento de aguas negras, ¿no? Es más económico, a veces más barato conservar los manglares que construir plantas de tratamiento, porque se puede hacer también de manera natural, pero también para las poblaciones locales lo usa mucho para material de construcción, leña, carbón vegetal, y también prestan servicios culturales, servicios de ecosistemas culturales en forma de ecoturismo. Eso nada más para el contexto. Si vamos a ver, analizamos ahorita problemas ambientales en general de los manglares. Los estudios de la CONABIO, ¿no?, sobre todo han establecido que entre 1970 y 2010 más o menos se han perdido un poco menos de 11% de la cobertura original en 40 años. Podemos decir, es nada, ¿no? Es baja. Bueno, ok, sí, pero tenemos que ver en términos geográficos donde vemos ahí se concentran las pérdidas en áreas muy pequeñas, relativamente pequeñas. En la península de Yucatán, sobre todo en el estado de Quintana Roo, son mucho más notables las pérdidas, sobre todo por cuestión de desarrollo turístico.
en el Golfo de California, sobre todo en la costa este, bueno, en la tierra firme, por decirlo así, por el cultivo de camarones, acuicultura y otros desarrollos. Y las pérdidas son mucho menores en términos muy generales en el Pacífico, aunque sí hay diferencias, por supuesto, y en el Golfo, ¿no? Entonces vemos ahí ciertas zonas más afectadas que otras que tenemos que tomar en consideración. Gracias. Entonces la respuesta es obviamente lógica, ¿no? Por parte de la política pública, generar áreas protegidas es lo más lógico, ¿no? Lo tenemos que conservar de alguna manera. Entonces eso se refleja, está claro, se ha decretado en los últimos 2 décadas varias áreas protegidas. ¿Dónde están los manglares? Ahorita tenemos más o menos áreas protegidas que cubren un poco más de 60% de la cobertura de manglar. Y se han establecido, implementando leyes, diferentes leyes ambientales que no puedo mencionar por falta de tiempo. En general está prohibida la tala y el uso doméstico del manglar. Entonces hay leyes de protección de los manglares. En principio no se puede quitar nada de los manglares, son protegidos como especie bajo amenaza, bajo una norma oficial mexicana. También se han aplicado programas de servicios, pagos por servicios ambientales a las comunidades con cobertura de manglar, o sea, pagando con recursos públicos para la conservación, y obviamente también, sobre todo en Quintana Roo, se han establecido diferentes programas de ordenamiento ecológico territorial a nivel regional y local, con digamos, consecuencias legales, obviamente. Estos establecen leyes que se puede construir, cómo se puede modificar. Eso creo que es obligatorio desde 2000 más o menos. Entonces se ha hecho muchas cosas, ¿no? Gracias. Entonces, digamos, pero no se sabe si realmente es eficiente, ¿no? Entonces todavía existen políticas públicas, acuicultura, fomento a la agricultura, fomento al turismo, por ejemplo, que siguen fomentando actividades que tienen impacto en los manglares, obviamente. También se siguen construyendo infraestructura pública, carreteras, ¿no? Sobre todo presas, drenes, canales, pero digamos, todavía no se conocen los impactos específicos de las políticas públicas. O sea, por un lado, tenemos muchas políticas públicas que conservan los manglares, al mismo tiempo tenemos medidas públicas que impactan los manglares. Entonces en este proyecto buscamos sobre todo los efectos problemáticos de las políticas públicas. Entonces no se pueden ver meramente en análisis espacial de percepción remota. No sé qué está pasando. Entonces, porque eso son, digamos, cuestiones muy complejas. No se puede ver si disminuye o no disminuye, qué está atrás de las políticas públicas, cómo impactan, en qué contexto. ¿Seguimos? Ok, tú más tiempo. Entonces lo que hicimos para, digamos, combinar técnicas, combinamos entrevistas cualitativas que nos dan la idea cómo impactan esas políticas públicas, cuáles son los mecanismos, con encuestas estructuradas en línea y mapeo participativo. Entonces el objetivo es una generación sistemática de información cualitativa, pero al mismo tiempo con una georreferenciación muy clara, ¿no? Que la información cualitativa tenga esta georreferenciación. Eso fue nuestro reto. Entonces hicimos 3 métodos, triangulación entre 3 métodos: entrevistas cualitativas, que tienen las ventajas de entrar mucho a los detalles, aprovechar conocimiento de los expertos, ¿no? Encuestas en línea para comprobar, validar nuestros resultados, y el mapeo. Gracias. Entonces, ahorita voy a presentar un estudio de caso nada más para que tengan una idea cómo funciona eso, cómo lo hicimos. Ejemplos: la Reserva de la Biosfera La Encrucijada en la costa de Chiapas, una de las zonas más grandes de México de manglares. Allá vemos ahí en la apariencia, análisis geoespacial en percepción remota, vemos pérdidas neto de la cobertura forestal entre 1981 y 2005, poco menos de 5%.
entonces podemos decir, esto es muy bajo, no hay problema, ¿no? Vamos a ver esto en el mapa. Entonces podemos llegar a las conclusiones que no, allá no hay problema. Si vemos ahí en 25 años, solamente menos de 5% de pérdida es aceptable. Entonces la situación, podemos concluir que no hay amenazas considerables en la zona y no se detectan impactos de las políticas públicas. Vamos a ver esto en el mapa. Ok, si vemos este mapa nada más rápido, cambios de cobertura entre 1981 y 2005, bueno, ya es más actualizado, yo sé que la CONAVIO actualizó estos datos. Lo que ven en amarillo son zonas de manglar sin cambios, lo verde es crecimiento del manglares y lo rojo es pérdida de manglar. Si lo vemos, bueno, la mayoría se quedó igual, perdemos un poco rojo, pero también tenemos todas de crecimiento, ¿no? Más o menos lo verde y lo rojo es más o menos la misma superficie, un poco menos las pérdidas. Entonces, si vemos este mapa, analizando, no detectamos mayor problema. Ok, ahorita vamos a ver cómo está la realidad. Entonces, para saber realmente qué hay atrás, que si hay o no hay impactos de las políticas públicas, hicimos 15 entrevistas, hicimos con expertos que saben del tema locales, hicimos un análisis de contenido, encuesta en línea y mapeo participativos, aplicamos cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado que nos parecían adecuados para facilitar identificación espacial dónde están los impactos de las políticas públicas, con un programa de ACRIS y cálculo de grado de coincidencia, número de entrevistados que identificaron en un cuadrante, 1 kilómetro cuadrado, la misma amenaza, ¿no? Para ver la intersubjetividad de las percepciones. Adelante. Entonces ahí vemos, por ejemplo, allá nos da otra imagen, ¿no? Si lo comparamos con el mapa anterior, esto es, por ejemplo, el problema que muchos que identificamos con las entrevistas cualitativas, problemas de sedimentación por obras hidráulicas, la rectificación de cauces que aumenta el transporte de sedimentos hacia los manglares, que es muy problemático. Entonces vemos ahí, preguntamos a los expertos dónde hay este problema de la sedimentación y nos indicaron esto. Entonces vemos ahí, entonces, ¿cuántas coincidencias hay? Esto significa que, por ejemplo, aquí de 3 a 9, que 3 a 9 expertos identificaron el mismo cuadrante y esto coincide especialmente con los afluentes, con los ríos, como ven, es muy lineal y problemas ahí más, digamos, rojo y lila el color, más la coincidencia de los expertos que identificaron en este cuadrante. Tenemos un problema fuerte de sedimentación a lo largo de los ríos, pero también entran en los manglares. En color verde son las áreas de manglares, ¿no? Entonces, la rectificación de cauces por la CONAGUA ha tenido estos efectos de sedimentación en estos cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, allá dicen 3 expertos identificaron hasta 9. Entonces, si 9 de 15 indicaron esto, es muy probable que haya un problema de sedimentación que no se puede detectar con percepción remota porque todavía es agua, ¿no? Nada más bajo la superficie del agua. Antes eran 2 metros, ahorita son medio metro, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, allá otro problema que identificamos, por ejemplo, con las entrevistas que no se ven en las imágenes anteriores, es la expansión de la palma africana. Es una palma para producir aceite y se ha fomentado mucho por el gobierno de Chiapas, que ha fomentado eso chistosamente para construir biodiesel, biocombustible, que es muy ambientalmente sustentable, se supone, pero digamos, esta palma africana no es nativa, obviamente viene de África occidental, y se expande naturalmente, artificialmente hacia los manglares, como vemos, hacia las franjas de manglares, y absorbe mucha agua. Es muy problemático si se expande, es una especie prácticamente invasiva. Y vamos a ver también 9 expertos identificaron ciertas zonas máximo donde hay palma africana, de 3 a 9, entonces vemos las zonas más afectadas por la palma africana. Todo esto no podemos ver directamente en las percepciones remotas. Adelante, por favor. Bueno, otro problema son incendios provocados que detectamos en las entrevistas cualitativas. Pedimos a los entrevistados de indicar dónde se hace esto. Entonces, son incendios, se provoca la población
local, bueno, prendiendo fuego para hacer la caza de tortugas, ¿no? Simplemente prendemos, ¿no? Huyen las tortugas, es más fácil cazarlos, ¿no? En términos muy simples, están ahí en estas zonas, sobre todo porque se concentran las tortugas aquí, en estas zonas se ve, según los expertos, la percepción de ellos es que hay una mayor frecuencia de incendios provocados, que son problemáticos porque pueden pasar a los manglares si no hay control. Ok, entonces lo que hicimos después, adelante, sí. Triangulación, hicimos una triangulación, ¿cuánto tiempo hay? Bueno, ok. Triangulación, mapeo participativo, entrevistas cualitativas con las encuestas de los expertos. Entonces, lo que hicimos, los mapas son una cosa, pero nos dan la explicación cómo se da el fenómeno, ¿no? ¿Qué es causa, qué efectivo, cómo empezaron los problemas? Y luego lo controlamos todavía nuestros resultados con una encuesta en línea después para validar. Adelante, por favor. Entonces, esto es el cuestionario que aplicamos, avanzamos por cuestión de tiempo. Ok, sedimentación, siguiente, para nada más regresar. Entonces, esto es la combinación, podemos decir, es la leyenda de este mapa anterior de la sedimentación. ¿Cómo se dio, digamos, ese fenómeno de la sedimentación? Porque no es tan simple, no rectificaron unos cauces por mala planeación y ya se da el problema, sino realmente es mucho más complejo que eso, nada más aprovecho un poco tiempo para eso. Entonces, realmente el incremento de las sedimentaciones afluentes a los manglares se dio a partir de 1998, eso nos dijeron los entrevistados, y tenía como causa inmediata